creo que el mensaje de hoy, que es un mensaje muy hermoso, cuando lo leía me parecía muy chévere, porque creo que es algo que se aplica mucho a todos nosotros. Creo que es como un ejemplo, por decirlo de alguna manera, de cómo ha sido nuestra vida cristiana, desde el punto en el que estábamos perdidos y Él nos ha llamado, nos ha quitado el velo, y ahora, ¿qué es lo que quiere hacer Jesús con nosotros, no? Los invito a que primero abran sus Biblias, porque este texto no va a aparecer en la pantalla, en Efesios 4, y en este texto hay algo de lo que hemos hablado mucho, y es la forma en la que Dios nos está haciendo cada vez más como Cristo. Pero creo que cuando lo leamos a la luz de la palabra nos vamos a dar cuenta de que es un gran llamado, ¿no? No es a la altura del pastor Giovanni, es a la altura de Cristo. Entonces, miren lo que dice este texto. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y este es un texto maravilloso porque nos muestra que hay algunas personas que tienen unos lugares para dirigir, para formar a la iglesia, pero el llamado se lo está haciendo a toda la iglesia. El llamado a ser hasta la plenitud de Cristo es para toda la iglesia. Y qué llamado tan duro, ¿no? Ser como Cristo. Ser como Cristo es la medida, y lo duro de este llamado para nosotros como iglesia es que mientras uno más madura, mientras uno más crece, cada vez es más como Cristo, uno cada vez se siente más lejos de ese llamado. Porque cada vez que conoce más al Señor dice, uy, es que el Señor de verdad es increíble. Pero ese es el llamado que tenemos, y esa es la obra que el Señor está haciendo con nosotros mientras estemos aquí en la tierra. Él nos está formando hasta que lleguemos a ser un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, a lo largo del texto que vamos a ver, que hoy Pablo le va a nombrar a los corintios, vamos a ver un poco de esto. Cómo es esa imagen que Dios está formando en nosotros, cómo nosotros deberíamos reflejar a Cristo. Así que antes de empezar con el texto de hoy, vamos a leer 2 de Corintios 3 del 12 al 18. Pero antes, para entrar un poco en contexto, voy a leer los últimos versículos de lo que estudiamos hace un mes, del versículo 7 al 11. Recordemos un poco que en la última predicación hablábamos del contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cómo ese antiguo pacto, aunque fue glorioso, aunque fue importante, la ley, pues el nuevo pacto bajo el que usted y yo tenemos el privilegio de estar es un pacto mucho más glorioso, mucho más grande, y es un pacto eterno. Así que retomemos esto para ver lo que Pablo, la palabra nos quiere decir a través de lo que Pablo le dijo a los corintios. Dice así, del versículo 7 al 11. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Y aquí terminaba Pablo con todas esas glorias, mostrándonos que la gloria del nuevo pacto es mucho mayor. Recuerden que hicimos ese ejemplo visual donde apagamos todo y en ese momento esa luz pequeñita pues era muy útil. Pero ya cuando lo comparamos con la luz de todo el auditorio o la luz del sol, pues como que esa gloria ya no era tan gloria. Así, en eso quedamos. Pero ahora Pablo va a mostrar cómo usted y yo somos transformados de gloria en gloria. Y si se da cuenta, en muchas de las Biblias ese es el siguiente texto, título que tiene el texto que vamos a leer el día de hoy. Pero la predicación, el título que le quise poner a la predicación de esta mañana es Cristo nos quita el velo. Cristo nos quita el velo. Porque como ya lo vamos a ver, Pablo sigue hablando de ese velo que Moisés se tuvo que poner,
Lo usa como una figura de lo que pasa en los corazones, en este caso de los israelitas, pero también de las personas. Y qué es lo que espera Dios que pase a través de esto. Así que acompáñeme a leer los primeros 3 versículos, 2 Corintios 3, del 12 al 15. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, los corazones de los israelitas. Eso es lo que está pasando en este primer texto. Por eso lo primero que vamos a ver en esta mañana es el velo en el corazón. Anótelo ahí grande. El velo en el corazón. Y vamos a ver que esto es mucho más grande que lo que le pasaba a los israelitas. ¿Listo? El velo en el corazón. Y si ven ahí el corazón con un velo, así es. Así pueden estar muchos corazones. El velo en el corazón. Ahora, Pablo empieza diciendo, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. ¿De qué esperanza está hablando Pablo? Por eso leímos los versículos anteriores, de la esperanza que produce estar bajo el nuevo pacto, ese nuevo pacto que es mucho más glorioso. Pablo dice entonces, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés. Y si uno leyera solo este versículo, tenemos tal esperanza y no somos como Moisés, uno puede decir, ¿cómo así? ¿Pero qué hizo Moisés? Ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista. Oye, ese Moisés era como tremendo. No, ojo, siempre un texto se debe leer en su contexto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque Pablo decide citar esto que pasó hace muchísimos años. Imagínense antes cuando fue entregada la ley, de lo que pasó cuando Moisés, recordemos otra vez, Éxodo 33, 34, Moisés subió al monte Sinaí, la gloria, está 40 días en la gloria, en la presencia del Señor, y eso es algo increíblemente glorioso, porque Moisés le dice, Señor, si vas a ser con nosotros, quiero ver tu gloria, revélate a mí. Y el Señor le dice, te la voy a mostrar, pero como un poquito, de espaldas, como espaldas es una figura que él usa como para decir, como disminuida, como un poco de mi gloria, porque si tú llegaras a contemplar la totalidad de mi gloria, morirías. Ningún hombre puede ver la gloria de Dios y seguir vivo. Entonces le muestra esto, pero es tan glorioso aún ese poco que le muestra a Moisés, que Moisés baja del monte resplandeciendo. Su rostro queda así brillando. ¿Y qué es lo que causa o genera en el pueblo de Israel? Temor. Resulta que desde Aarón, que era el sacerdote, les causa temor. La gloria les causa miedo. Así que Moisés, ¿qué hace? Se pone un velo. Esto es lo que está mostrando. Moisés no lo hizo por ninguna cosa extraña o mala, o mejor dicho, Moisés, terrible lo que hiciste. Pero ¿por qué Pablo decide citar este velo que Moisés se puso en su rostro? Resulta que así como Moisés se tuvo que poner el velo por esa gloria, primero porque era una gloria que se iba a desvanecer, pero también por lo que causaba ante el pueblo, resulta que ese mismo velo que Moisés se puso, Pablo lo usa para figurar lo que pasaba en el corazón de los israelitas. Así como Moisés se puso un velo, él dice, los israelitas tienen un velo en su corazón, porque no pueden ver más allá de ese velo. Están enceguecidos. Y es tremendo porque cuando uno se pone a ver al pueblo de Israel, el pueblo de Israel claramente tenía que conocer a Dios. O sea, era inevitable. Imagínense nada más con esto de Moisés, pues, ver toda esa gloria que pasaba en la montaña. Claro que uno va a creer y conocer algo de ese Dios. Pero ahora, esto es lo importante y creo que es parte del mensaje de esta predicación, que es más allá de conocer la ley, más allá de conocer la letra, ver qué habla esa letra, ver a qué se refiere esa palabra. De nada nos sirve coger la Biblia como un libro más si no vemos que es un libro vivo que me está transformando a mí y yo no le permito que me transforme. Entonces el pueblo de Israel tenía un velo y Pablo decide citar esta figura. Dice, Pablo usa la imagen del velo, así como el que Moisés se puso. Pero ¿qué significaba este velo? Primero significaba que Israel, cuando leía la ley, seguía con un velo en sus corazones, pero que causaba que tuvieran este velo en sus corazones. Resultaba que se quedaban en la letra de la ley. O sea, ellos seguían tratando de justificarse. Ellos seguían tratando de, no, la ley dice que hagamos esto y vamos a ganar el favor de Dios.
Y usted y yo sabemos que es imposible cumplir la ley. Porque la ley no son los 10 mandamientos que conocemos, la ley son nada más y nada menos que 613 mandatos. Y lo duro y lo pesado de la ley es que usted puede cumplir 612, mire, cumpla 610. Pero si fallan esos 3, todo el peso de la ley es sobre usted. Eso es lo duro de la ley. Ahora, el pueblo de Israel sigue tratando de justificarse con todo lo que hacen, con todas las reglas o leyes que les dio Dios a ellos para hacerlos un pueblo especial, un pueblo apartado. Pero se quedaron con esa letra. ¿Por qué? Porque había un velo en sus corazones. Resulta que también por ese velo que había en sus corazones, que aún hay de hecho, los israelitas no reconocen a Jesús como el Mesías, no reconocen a Jesús como el Cristo. Y esto es gravísimo porque la palabra no dice como cumple la ley y serás salvo. Bueno, sí, pero es imposible. O no dice solamente con que conozcas a Dios y que creas que allá hay un Dios serás salvo, sino dice que es a través de Jesucristo la única manera de ser salvo. Es únicamente a través de Jesucristo que podemos llegar al Padre, que podemos llegar a esa vida eterna. Si el pueblo de Israel no se arrepiente y no reconoce a Cristo, entonces el pueblo de Israel no logra reconocer a Jesús como el Cristo porque hay un velo en su corazón. Y también no logran ver que todo eso que está escrito en el antiguo pacto, que recordemos que pacto es lo mismo que testamento, todo eso que está escrito en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. O sea, todos esos sacrificios, todos esos tipos, figuras, todas las formas en las que está hecho el tabernáculo, un montón de cosas hermosas, no logran ver que son cumplidas en Cristo. Esto es lo que causa un velo en el corazón. Y yo recordaba una prédica que tuve el privilegio de dar hace como unos 2 años más o menos, donde hablábamos de la ley y el pecado. En esa predicación hablábamos de la ley no es mala, la ley es buenísima. No porque ahora entonces no estemos bajo el antiguo pacto, no, entonces la ley ya no tiene nada que ver conmigo, porque la ley tiene su porqué, está ahí. ¿Cuáles son 3 de las cosas que resalto de esa predicación de por qué la ley es importante? La primera es que la ley me muestra quién es Dios. A través de la ley usted y yo podemos conocer quién es nuestro Dios. ¿Usted no sabe quién es su Dios? Lea la ley y los profetas. Dios se revela ahí. Dios nos permite ver su carácter. Eso es muy importante, conocer realmente a Dios a través de la ley. Ese es nuestro Dios. Pero también a través de la ley Dios nos muestra cómo espera aún nosotros que estamos bajo ese nuevo pacto que vivamos. No porque ahora estemos bajo la gracia, entonces esas leyes, no, adulterio y fornicación, no, yo estoy bajo la gracia. No, porque si a Dios le importa, si ese es el carácter de nuestro Dios, Dios quiere que vivamos así. Así que la ley también nos muestra un poco cómo usted quiere que usted y yo vivamos. Obviamente ya hay muchas cosas que eran especiales para el pueblo de Israel, para hacerlos un pueblo apartado en esa época y era importante en ese tiempo. Pero creo yo lo más importante es que la ley, esas letras, toda esa cantidad de mandatos, ¿sabe qué hace? Nos permiten ver de una manera más evidente nuestro pecado. O sea, si no hubiera una ley que me diga no mates, puede que usted, este me cae mal. Si no hubiera una ley que dijera no mientas, de pronto yo no sabría que mentir es malo. Si no hubiera una ley que me dijera no eches chisme, pues yo echo chisme de lo sabroso. ¿Sí me entiende? Entonces, la ley me permite que mi pecado sea más evidente. Gracias a la ley, usted y yo podemos ser más conscientes de lo pecadores que éramos y que a veces seguimos siendo. Pero también, a raíz de esto mismo que me permite ver y que sea evidente mi pecado, me muestra la necesidad tan grande que teníamos de Cristo. Porque usted y yo, de manera imposible, hubiéramos podido ser salvos a través de la ley. Entonces, nos muestra nuestra, es que suena duro esa palabra, nuestra debilidad, nuestra imposibilidad de lograr la salvación. Y qué bueno. Porque gracias a eso es que Dios manda a Jesús, gracias a eso es que está ese nuevo pacto, porque usted y yo no podíamos. Y no nos gusta como hombres que nos digamos, no somos débiles, no, ante Dios somos débiles, pero Él es nuestra fortaleza. Así que la ley tiene esas 3 grandes ventajas que nos permite conocer a Dios, nos muestra cómo Dios quiere que vivamos, pero también me muestra mi pecado y la necesidad de Cristo, la necesidad de la gracia y de un Salvador. Ahora, volviendo a todo esto de la ley, que es buena,
pero malinterpretada por los israelitas y tratando de justificarse a raíz de la ley, resulta que todo esto viene por ese velo que nombra Pablo que tienen en su corazón. Duro, ¿no? Duro porque para nosotros suena como muy sencillo. Pues crean en Jesús, crean en que la palabra es la verdad, toda la totalidad de la palabra. ¿Por qué creen que para nosotros es tan sencillo? Porque ese velo ya nos ha sido quitado. ¡Oh, qué maravilla! Ese velo ya nos ha sido quitado, ya lo vamos a ver más adelante. Pero para el pueblo de Israel siguen con ese velo en su corazón, su entendimiento sigue endurecido. Y esto suena duro y muchas veces podemos decir que esos israelitas, sí, Jesús naciendo ahí, no, y lo crucifican. Ay, pero cuando uno ve todo el plan de salvación, uno dice, tal vez ese corazón endurecido por causa de cómo eran ellos. Vea, si no sacrifican a Jesús, ¿qué? Entonces, ellos siguen con ese corazón endurecido. Resulta que el antiguo pacto o la ley solamente se puede comprender cuando lo vemos a través de Jesús, así como lo vemos nosotros. Nosotros ahora podemos ver la ley y la vemos como lo que es, viéndolo desde... Es como cuando usted ve una película sabiéndose ya el final, o cuando lee un libro sabiendo cómo va a terminar. Ah, con razón, este muchacho hizo esto. Se metió a esa cueva, pero es que si no conocía el amor de su vida. Entonces, nosotros que ya tenemos la luz de Jesús, podemos ver la ley y el pacto como todo un uno, y lo podemos ver a través de Cristo. Por eso es que muchas veces cuando llega un nuevo creyente a la iglesia, nosotros como líderes de pronto le decimos, sí, claro, empieza tu devocional con Levítico, Éxodo, maravilloso, porque es importante conocer a Jesús. Si usted empieza a llenarse de ley, de todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, usted, ¿qué es esto? ¿Que exterminen a ese pueblo porque es muy pecador? Uy, ya cuando usted lo ve desde la santidad de nuestro Dios, usted dice, ya entiendo por qué tenían que ser radicales, y si no lo fueron, vimos las consecuencias. Entonces, todo eso lo podemos entender viéndolo desde la luz de Jesús. Casi siempre por eso le recomendamos a los nuevos creyentes empezar por un evangelio. Conozcan a Jesús, conozcan doctrina. Si hay alguien por ahí que quería, el Señor había puesto, quiero empezar mi devocional, pero no se vea, lea un evangelio. Si quiere, empiece por Juan. Es como el más sencillo así de principiante. Es muy bonito y aprenda a conocer a Jesús, y ahí sí, teniendo entendimiento de quién es Jesús, va a ver que el Antiguo Testamento es totalmente diferente viéndolo desde esa perspectiva. Ahora, esto no se trata solo de los israelitas, porque entonces no, pues es que esos israelitas, sino permítame mostrarlo como se los decía hace poco, que es como el proceso que vivimos como creyentes. Piense usted en un momento en cómo era usted antes de conocer a Cristo. Cómo eran sus actitudes, cómo era su corazón, cómo era su mente antes de que Cristo llegara a su vida. Y ya estoy viendo sus caras y sí, así éramos. Yo les contaba que justo hace 8 días tuve una reunión con mis amigos del colegio y eché chiste, sí, hacíamos esto. Pero empezaron a contar unas cosas que me dieron una vergüenza. Mire, yo no hallaba dónde meterme, yo era como y así, porque estaba rojo de la vergüenza. Que yo decía, qué cosas que yo hacía, qué irrespetuoso que era. Un montón de cosas porque no tenía a Cristo en mi corazón. Ahora, no es solo de los israelitas. ¿Cómo éramos nosotros cuando teníamos ese velo en nuestro corazón? Y aún más grave, porque no solamente no aceptábamos a Jesús, sino que también como que le hacíamos el feo. Yo les contaba de hecho que ayer en el grupo de influencia de John Legacy estábamos haciendo unas obras ejemplificando un texto bíblico, y había una obra donde había una chica cristiana en su universidad, y a esa chica cristiana le hacían como medio bullying. Le decían, ¿ya te vas a orar? Vete a tu iglesia. ¿Y cuán real es esto? Pero ¿cuántos de esos que hacían el bullying, que hacían el señalamiento, éramos nosotros? Porque, y eso que dije, eso ahí es bobadas. ¿Qué cosas hacíamos nosotros cuando teníamos ese velo en nuestro corazón? Así que eso también se trata de nosotros, pero aún más duro, no solamente de incrédulos, también hay gente que, así como el pueblo de Israel, ellos están convencidos de que están en la voluntad de Dios, de que están haciendo lo correcto a través de la ley. ¿Cuántos creyentes no están convencidos y seguros porque están tratando de justificarse en sus propias fuerzas? ¿Cuántas personas nos siguen? No, es que predicaron que tengo que ser santo y no, ¿sabe qué? Ya no voy a ver esa serie. Fuera de aquí, Satanás.
esa amistad no, ya no me conviene, ¿no? Y la lucha en sus fuerzas y no, cuando menos se da cuenta vuelve atrás. Porque resulta que esto, no, hacerlo de esa manera es mucho como lo que hace el pueblo de Israel. Tratar de justificarse ellos mismos, tratar de hacerlo. Pero cuando usted se enfoca en Jesús y deja que lo haga, es totalmente diferente. Y ya lo vamos a ver, porque eso es lo que está haciendo el Señor. Ya vamos a ver que en realidad nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo a Él y Él hace el resto. O sea, en realidad la pelea la peleó y ya la ganó Cristo. Pero entonces no se trata solo de los israelitas, sino también de tal vez los no creyentes o aún de creyentes que siguen con velo en su corazón. Así que parte de la invitación es de que conozcan verdaderamente a Cristo. Si no, nos podemos quedar en la letra de la ley y eso no salva ni transforma. Eso no es lo que quiere el Señor. Conozcamos verdaderamente al Señor. Eso fue lo primero que quería que viéramos en esta mañana y es el velo en el corazón. Lo segundo que vamos a ver es que sin velo hay libertad. Sin velo hay libertad. Entonces yo creo que uno de los textos más hermosos como cristianos, el último versículo, voy a retomarlo desde el versículo 14 para seguir el hilo de lo que está diciendo Pablo. Del 14 al 17 vamos a leer. Pero el entendimiento de ellos se endureció, de los israelitas, porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Amén. Qué bendición leer cosas como estas, tan reveladoras. Ahora ya vamos a ver qué libertad es esa, porque es una libertad totalmente diferente a la del mundo. Vemos el primer detalle importante y es que solo a través de Cristo, solamente Cristo puede quitar el velo. Pero ¿cuándo puede quitar el velo Cristo? Cuando alguien se vuelve a Él. Y esto me parece maravilloso porque es como que Cristo me llama, yo escucho el llamado, pero ahora me tengo que volver a Él. Y yo lo veía a través, porque ayer lo mirábamos con mi esposa, que es volverse a Dios, que es volverse a Dios. Resulta que la palabra volver que usa aquí en el griego es la palabra epistrepsi, que es la misma palabra para retornar, girar o darse media vuelta. O sea, es como que usted va haciendo esto, el camino hacia el mal, pero en algún punto corrige su camino, le da vuelta y ahora va totalmente en el sentido contrario. Eso es lo que nos ha pasado, y encontré un texto más adelante del primer texto de Efesios, me quedé leyéndolo y dije, esto está perfecto para mostrar la vuelta que el Señor quiere que tengamos, porque es una vuelta de 180 grados, o sea, es una vuelta de ir completamente hacia el mal, hacia la perdición, a totalmente buscar lo bueno. Eso es lo que el Señor nos pide. Usted venía buscando cosas malas porque así éramos todos antes de que el Señor nos encontrara en su infinita gracia. Pero es como lo que le pasó a Pablo, ¿no? Totalmente opuesto. Mire lo que dice Efesios 4 del 25 al 32 y vea los contrastes, vea la vuelta tan extrema que hay en este texto. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino que más bien que trabaje haciéndolo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. O sea, ya no es solamente el que roba, ahora trabaje honrado, sino que también traiga para compartir con los que tienen necesidad. Pero mire cómo sigue: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Y mire el contraste: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo.
Y me encantó porque esto es darse la vuelta. Esto es ir completamente hacia algo malo, darse media vuelta, ir hacia algo completamente opuesto. Y cuando Pablo le escribía esto a los corintios de dense la vuelta, usted y yo lo podemos ver que Pablo lo decía con mucha experiencia. Cuando veíamos a Pablo antes de ser llamado, él era fariseo de fariseos, fariseo de corazón envelado, reenvelado, envelado, con un velo, con mucho velo. Resulta que cuando vemos a Pablo antes de ser llamado, Pablo era tan aferrado a la ley y a lo que él consideraba correcto, que todos aquellos que predicaban de Cristo, ¿qué quería hacerles? Ahí sí lo que dije, chiqui chiqui. Pablo quería terminarlos. De hecho, cuando Jesús los llama, él estaba en un viaje para ir a buscar cristianos porque no querían que el mensaje de Cristo se expandiera. Entonces, así de radical era Pablo antes de ser convertido. Ahora, ¿qué pasa? El Señor lo llama y Pablo literalmente se da la media vuelta. Cambia totalmente de sentido y ahora ese mismo Pablo radical, capaz de matar a gente que proclamaba el nombre de Cristo, es el mismo Pablo que ahora está dispuesto a morir por defender el nombre de Cristo. Esa fue la media vuelta de Pablo. Increíble. Y esa es la media vuelta que tiene una persona que cree en el Señor. Ahora llevémoslo a nosotros. Porque yo sé que éramos malos antes de recibir al Señor. Pero si aún hay cosas que usted no les haya dado la vuelta, que usted está haciendo lo opuesto, el Señor lo está trayéndolo a su corazón hoy. Hay cosas que seguramente Dios le ha dicho insistentemente, cambia esto. Pero de pronto usted está todavía aferrado, está todavía con un poquito de velo por ahí, como que no lo ha querido entregar, pero dése la media vuelta y va a ver cómo esto que fue para perdición ahora va a ser para darle la gloria a Dios. Yo les contaba un poquito de la vuelta que yo me di cuando fui llamado por el Señor. Ay, la gente no me cree, pero a mí me daba mucha pena pararme a exponer frente a mis compañeros. Mucha pena, mucha. O sea, era tanta que cuando a mí me decían vamos a hacer exposiciones, yo ya sabía que era un logro que me iba a tirar. Yo siempre, la exposición, profe, no la preparé. Ya, póngame cero. A mí me daba pena, pánico, pararme frente a las personas. Y ahora cuando el Señor me llama y me dice, listo, date la vuelta y ahora párate a exponer el evangelio. Señor, seguro. Esa es la vuelta que el Señor. Y yo sé que esto se queda en pañales al lado de las cosas maravillosas que Él quiere y que ha hecho y que va a hacer en sus vidas. Darse la vuelta, ir totalmente de lo opuesto para ahora darle la gloria a Dios. Así de maravilloso es el camino de nosotros como creyentes. Ahora, ya después de ver todo esto de cómo es ese camino, después de que el velo es quitado y que uno se da la vuelta, viene el texto maravilloso. El Señor es espíritu y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Y cuando yo veía este texto yo decía, ¿qué dirán ante este texto las personas que dicen que Dios no es uno y trino? Si aquí dice que el Señor es espíritu, pero no sé. Pero dice que donde está el espíritu de Dios hay libertad. Ahora, ¿cuál es esa libertad? Y como se los decía, es una libertad totalmente opuesta a la del mundo. Porque cuando el mundo le dice usted es libre, usted haga lo que quiera, pues eso se vuelve en libertinaje. En consecuencias que va, la vida solo hay una, hay que vivirla. Esa es la libertad del mundo. Ahora, ¿cómo es nuestra libertad? Resulta que cuando usted y yo recibimos al Espíritu de Dios, es quitado ese velo, recibimos esa libertad de la que está hablando. Ahora ya vamos a leer cómo es esa libertad y hay mucho que hablar de esta libertad. No me puedo detener tanto en lo que es la libertad que viene a través del Señor, pero voy a tocar unos cuantos detallitos. Primero leamos Romanos 6:14, refiriéndose a esta libertad. Dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Duro. Imagínense, para aquellos que viven bajo las exigencias de la ley, el pecado es su amo. El pecado, pues, les dan ganas de pecar, pecan. Así es. Pero ahora usted y yo, que estamos bajo otro pacto, ¿cierto? Usted y yo vivimos en la libertad de la gracia de Dios. ¿Cuál es la libertad de la gracia de Dios? Porque de hecho hay corrientes cristianas que mal se llaman de una mala manera cristianas, porque eso no es ser cristiano, que abusan de la gracia. Porque entonces, como la gracia de Dios es una gracia tan grande,
Como Jesús ya pagó por todo lo que yo hice y aún por todo lo que voy a hacer, porque Él ya me justificó y yo voy a ser salvo el día que me presente ante el Señor. Pues, ven eso, ¿sabe qué? Como un permiso para pecar. No, pues ya Jesús pagó. Bien, ¿no? Puedo hacer lo que quiera. Y se parece mucho a la libertad del mundo, ¿no? Esa no es la libertad de la gracia de Dios. Resulta que cuando la gracia es revelada a usted, cuando usted se da cuenta que usted realmente no merecía la salvación, que eso es la gracia, un regalo inmerecido, cuando usted se da cuenta que usted, es que Dios conoce nuestro corazón y desde ahí usted ya se da cuenta que usted no merece la salvación. Pero cuando Dios decide regalársela y es revelada a usted la gracia, ahora usted quiere vivir para esa gracia. Ahora usted quiere vivir en santidad para Dios. Usted dice, no, es que Dios, es en verdad que Dios se pasa. Dios es increíblemente bueno y Él me está llamando a que viva de esta manera. Y usted que entiende el regalo tan grande que le dio Dios va a querer vivir de esa manera. Ahí ya viene la lucha que tenemos como creyentes, pero va a ser el anhelo de su espíritu, el vivir bajo la gracia. Ahora, ¿qué más significa esta libertad? Pues que no somos esclavos del pecado, porque ahora vemos el pecado como lo que realmente es. Y esto es muy importante, no es diferente a que ya no pequemos. No le estoy diciendo que usted ya no va a pecar, porque entonces el día que usted falle y peque, va a decir, ay no, entonces yo no soy salvo, ay no, entonces yo nunca recibí al Señor, ay no, este camino cristiano como que no es para mí. No, espere, permita que el Señor le hable hoy bien. ¿Qué se refiere que usted ya no es esclavo del pecado? Como lo veíamos, la gente que vive bajo la ley es esclava del pecado. O sea, le dan ganas de pecar y peca, tiene que pecar, siente la necesidad de hacerlo, porque está todavía esclavizada a su carne, a su pecado. Usted y yo no estamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio de Jesús en la cruz y de su resurrección, eso cambió totalmente para usted y para mí como creyentes. Ahora, cada vez que usted y yo fallamos, porque a veces fallamos, yo le decía a mi esposa, ahorita no está y tengo más libertad, pero cuando leía todo esto y que el Señor nos transforma y cosas, pues ahí vamos en el proceso, porque ¿quién es la que más me debe fallar? Pues mi esposa. Pero estamos en el proceso y sería raro que entonces yo me la pasara fallando y a veces actuara como santo, o sea, santo en el buen sentido de lo que quiere el Señor. Pero lo normal es que usted y yo queramos vivir como santos para el Señor, pero que a veces se nos salga ese hijo, hombre, y se nos salga la piedra y es que pero calmo y regreso a lo que el Señor tiene. Eso es totalmente diferente. Eso no es ser esclavo al pecado. Ahora, no ser esclavo al pecado también, ¿qué quiere decir? Que entonces cuando viene el pecado usted tiene la posibilidad de no pecar. Y eso es maravilloso, porque no quiere decir que la tentación ya no va a venir. No, entonces el diablo dice, no, aceptó al Señor ya, no lo tentemos más, ya es caso perdido. No, insistente el diablo, insistente de todas las maneras. Así que estamos en la lucha. Los que vienen del campamento de jóvenes, estamos en una guerra, como lo vimos. Así que va a venir la tentación, pero ahora podemos hacer como José, hay tentación, chao. Podemos huir porque ya no somos esclavos del pecado. Esa es parte de la libertad que el Señor nos ha dado. También nos ha liberado de la ceguera porque ya no tenemos el velo. Usted y yo vemos todo esto del nuevo pacto pues Cristo maravilloso. Porque hemos sido liberados de esa ceguera que no nos permitía ver la gloria del Señor, que no nos permitía ver el sacrificio de Jesús como lo que realmente fue. Podemos ver la gloria de Dios, podemos ver a Jesús desde el inicio de la creación. Esto también es maravilloso. Usted no se ha dado cuenta que ahora que el velo ha sido quitado de su vida y que usted conoce a Jesús, ahora usted a veces está leyendo por allá historias del Antiguo Testamento y dice, esto me suena como a Jesús, ¿no? Eso hace parte de ser liberado de la ceguera. Porque podemos ver la ley como lo que realmente es, podemos ver ese antiguo pacto como a lo que realmente apunta a Cristo, a la gloria de Cristo. Así que hemos sido liberados también de la ceguera. Pero también, y esta libertad me sonaba mucho a cómo empezaba el texto, y es que somos libres para hablar de Jesús. Libres para hablar de Jesús. ¿Y porque esto es una libertad? Resulta que si usted se ha dado cuenta, cuando usted no es capaz de hablar de Jesús es porque o no está seguro de lo que va a decir, o no siente que tenga la autoridad para decirlo, o no tiene de pronto el testimonio que acompaña lo que va a decir. Pero cuando usted se entrega al Señor, cuando usted obviamente sabe que no es perfecto, pero que está viviendo una vida de santidad para el Señor,
empieza a crearse una necesidad en usted de querer que más gente participe de esto que usted está participando. Ay, fue tan hermoso no reencontrarme con Icas o con el pastor o con mi líder, con una iglesia. Eso es hermoso y maravilloso y es un privilegio. Pero más allá que eso, encontrarme con Cristo, encontrarme con Dios, yo quiero que más personas tengan esta oportunidad de ver que hay una forma diferente de vivir la vida, de ver que hay un verdadero propósito para la vida que es Cristo. Tener la libertad de ver eso me genera a mí una necesidad de yo quiero esto para las otras personas. Yo quiero esto para mi familiar, yo quiero esto para mi compañero de trabajo. Y hay que saber hacerlo porque de hecho hay mucha gente religiosa que encajan en el grupo que les decía al inicio, de esa gente que está ahí con la ley y la ley y la ley nunca ha sido revelada, que se la pasa viviendo de esta manera. Por eso usted y yo tenemos que tener mucha sabiduría de cómo hacer esto guiados por el Espíritu de Dios. Porque no se trata de venir con juicio sobre las personas. Entonces yo sé que esa es la adúltera y ay, pero es que usted es como vándala, ¿no? No. Sepa hacerlo en la sabiduría del Señor. Y créame que el Señor da la oportunidad. Como decía el pastor, no me acuerdo si fue hace 8 días. No, fue el viernes en grupo. Que Jesús con la samaritana fue muy directo, pero supo cómo decírselo. Él no fue una como, llama a su esposo. No, él entró, ganó su confianza y cuando vio el momento le dijo, y esa era justo la necesidad que esa mujer tenía. Así es, así de poderoso es el Espíritu de Dios. Así que tenemos libertad de ir y compartir cuál es el llamado de la iglesia, cuál es esa misión de la iglesia, ir y hacer discípulos. Vayan y prediquen, vayan y hablen de mí. Pero es muy importante que este hablar esté acompañado del testimonio. Si no, usted de hecho va a mostrar lo contrario a lo que quisiera dar. Ay, no, si es que Jesús es lo maravilloso, pero usted es el que siempre hace trampas, usted es el que siempre está haciendo cosas malas en el trabajo, el que siempre llega tarde, ¿será que ese testimonio está acompañando lo que usted quiere decir? Entonces, pero que el Señor nos dé la libertad para hablar de Él. Ya vimos que había un velo en el corazón. Ahora, cuando se quita ese velo, hay libertad, pero lo último que vamos a ver hoy, que es maravilloso, es que sin velo hay transformación. Sin velo hay transformación. Y a esto era lo que me refería al inicio, porque hay muchas veces que yo había nombrado, es que Señor, tú quieres que cada día seamos más como Jesús. Y me pareció, gracias Señor, porque estaba en esta carta y lo pudimos hablar, porque a eso es a lo que se refiere. ¿Cómo es ese proceso de santificación que usted y yo estamos viviendo como cristianos? Vamos a ver, solamente vamos a leer el versículo 18 y dice: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Quiénes a quién ya les ha sido quitado el velo? Uno que otro por ahí, vi muy bien, a los otros ahorita vamos a hablar por ustedes. Pero aquellos que el velo ha sido quitado, ¿cuál es el siguiente paso o lo que estamos nosotros? Transformándonos a la imagen del Señor, de Cristo. Ay, Dios mío, Señor. Fácil, ¿no? Ahora, una vez ha sido quitado ese velo, hemos recibido ya su libertad. Ahora dice que somos transformados a la imagen de nuestro Señor. Ahora, Pablo usa una figura aquí, dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué ve usted cuando mira en un espejo? ¿Se ve usted mismo? Ahí está usted. Ahora, analicemos. Contemplando como en un espejo, usted cuando contempla un espejo, usted puede decir, sí, es que yo creo que Mateo se parece a Jesús. Yo creo que estoy reflejando a Jesús. Y si yo como en un espejo logro ver la imagen de Jesús del Señor, obviamente las otras personas van a ver la imagen de Jesús en mí, ¿cierto? Eso es lo que debería pasar. Ahora, hagamos un stop. Esto, como les digo, es un proceso de santificación que va a culminarse el día que el Señor Jesús regrese a la tierra y seamos quitados de este cuerpo y tengamos un cuerpo glorificado. En ese punto se va a concluir. De resto estamos, digamos que, pero es un proceso que avanza, ¿no? No es un proceso de que yo ya estoy igualito a Jesús y mañana, ¿quién es que era Jesús? No.
Es un proceso progresivo hasta que Él venga. Así que yo los invito a que se tomen una pausa y que revisemos. Listo. Ya tuvimos la oportunidad de pensar, porque creo que la predicación nos llevaba a pensar en esto, en cómo éramos antes de recibir al Señor. Claro. Ya nada más viéndonos desde ella debe haber una gran diferencia, ¿cierto? Porque nos dimos la vuelta, polos opuestos. Por ese lado bien. Ahora, si yo me pongo a ver hoy en día cómo estoy en ese proceso y me evalúo, por ejemplo, no sé, hace un año. A ver, hace un año, ¿cómo estaba yo? ¿Será que ese proceso de santificación ha aumentado? ¿Será que hoy en día puedo decir que soy más a la imagen de Cristo? Porque si no, querido hermano, con mucho amor se lo digo, debería ser una alerta. Porque, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Tristemente, que entramos como, ay, estamos así fervientes y un momento para otro nos estancamos y, ay, sí, qué chévere y qué bonito, pero pierdo como ese emocionalismo que tenemos nosotros los humanos y en eso se queda. Y entonces empiezo, ay, ya me da pereza hacer el devoción, ay, la palabra es tan linda, pero es que tengo tanto que hacer. Ay, la palabra es tan linda, pero es que no, pues tengo que atender a mi esposo y en qué momento voy a hacer el devocional. No, tengo que traer provisión al trabajo, pues tengo 2 trabajos, tengo todo el día. No puedo hacer, ¿no? Devocional, no, pues yo oro a veces, voy saliendo, Señor, guárdame hoy, amén. ¿Será que eso es suficiente para ser transformados a la imagen de Cristo? ¿Cómo estamos hoy? A diferencia de, por ejemplo, hace un año, hace un mes. ¿Realmente estamos siendo más como Cristo? Y si no, no diga hoy, no, ya entonces apague y vámonos, ya esta vida como cristiano no sirvió. No, que sea una alerta para decir, tiene que ser algo en lo que yo voy cada vez muriendo más a las cosas que hay en mi corazón, a esas cosas que aún no le he entregado al Señor, para cada día ser más como Cristo, como el Señor. Ese es el proceso en el que usted y yo estamos. Que hoy en día, si nos evaluamos en un año, usted diga, en este año por fin pude entregarle esto al Señor y ahora soy más como Cristo, porque ese es el proceso en el que estamos mientras estemos aquí en la tierra. Entonces, como un espejo, me puedo ver a Jesús y los otros pueden ver, pero dice también que somos transformados en la medida que contemplamos la gloria del Señor. Eso es lo que dice el texto. Somos transformados en la medida que contemplamos la gloria del Señor. ¿Cómo podremos contemplar la gloria del Señor? Pronto yo salgo allá a la calle y miro el cielo y digo, Señor, contemplo tu gloria y majestad, transfórmame. Abrazando un árbol, ¿no? ¿Cómo podré contemplar la gloria del Señor? Leyendo la palabra. ¿Cómo voy yo a ser convertido si no estoy contemplando la gloria en la que quiero ser convertido? De ahí viene la raíz. Por eso es que casi yo creo que en todas las predicaciones se nombra la importancia de leer la palabra constantemente, la importancia de estar aferrados a Cristo constantemente. Es imposible imitar, porque nosotros nos convertimos en lo que adoramos, ¿sabía? Nosotros, sin darnos cuenta, nos convertimos en lo que adoramos. ¡Ay, yo adoro las bandas coreanas! ¡Ay, increíbles! Entonces ya de a poquito empiezo a decir cosas como ellos y a querer verme como ellos. Me estoy convirtiendo, por ahí decía. Me empiezo a convertir en aquello que adoro. Así pasa, tristemente. ¡Ay, me encanta el fútbol! ¡No, increíble! Me empiezo a hablar como la gente que habla de fútbol, que comenta. Un montón no nos damos cuenta, pero somos transformados en lo que adoramos. Entonces, adoremos a Dios, ¿y en qué vamos a convertirnos? ¿En qué vamos a transformarnos? En una imagen de Él, en una imagen de Cristo. Ahora, si usted de pronto ahorita que tuvimos el tiempo de hablarnos, usted dijo, yo como que he bajado un poquito, no he sido más como Cristo, sino que más bien como que me he menguado, como que me estanqué. ¿Está contemplando la gloria del Señor? ¿Está pasando tiempo expuesto a la palabra de Dios? Porque si no, es imposible. Este proceso no va a avanzar si usted no está contemplando la gloria del Señor. Déjeme decírselo de esta manera: que el velo se ha quitado es algo que sucede cuando usted y yo recibimos al Señor y al Espíritu. Eso pasa. Ahora, el proceso de transformación es un proceso progresivo hasta que Él regrese y nuestro cuerpo sea glorificado. Así que mientras más tiempo pase contemplando al Señor, más voy a ser como Él. Y esto, ¿recuerdan el primer versículo que leíamos de Efesios?
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto no se trata de una predicación más, sino se trata de lo que el Señor, de lo que Dios Padre quiere hacer con nosotros. ¿Estamos realmente siendo como hijos obedientes, como siervos obedientes? Porque ser un siervo necio sería ir en contra de esto. Que el Señor, no permitirle al Señor que forje la imagen de Él en mí. Eso sería ser un siervo desobediente, un siervo necio. Así que es necesario, y creo que una vez más la palabra nos está llevando a permitirnos exponernos delante de ella, ¿no? Es importante, y de hecho en el mismo texto de Efesios dice la importancia de pronto de que hayan pastores, evangelistas, apóstoles. Claro que sí, es para edificar a la iglesia. Pero ¿usted cree que es suficiente con exponerse a la palabra cada domingo? O de pronto hay algunos juiciosos que vienen los miércoles. Exponerse a la palabra los miércoles y los domingos, ya eso suena como suficiente. Ah, no, yo también voy a grupo de influencia. Ya son 3 días expuesto, por eso es que me estoy... Mire, ¿qué tanto estamos expuestos al mundo? ¿Qué tanto estamos expuestos a esa cultura, a ese pecado, a la forma en la que hablan? Todo el tiempo. Hay cosas que se pegan sin darnos cuenta. Hay manerismos, hay un montón de cosas. ¿Por qué? Porque pasamos más expuestos a eso que a la palabra de Dios. Y después si estamos, Señor, fórjame, Señor, yo quiero ser como tú. ¿Quieres ser como Él? Búscalo. ¿Quieres ser como Él? Ríndete delante de la palabra. Es importante. Porque Dios quiere hablarnos. Mire, la manera en que la gloria del Señor ha sido revelada a nosotros no es así con cosas súper místicas y extrañas, suban las manos. Oh. Es a través de leer la palabra. Y suena sencillo, suena tan sencillo que muchas veces por eso es como leer la palabra. Yo quería que cayeran truenos y cosas y fuego y la gloria. Pero ahí está. Esa es la manera que Dios Padre, que Cristo, que el Espíritu Santo ha decidido revelarse a nosotros a través de la palabra. Por eso es que la palabra es tan importante. Porque a usted cualquier pelagato puede venir a decirle una cosa que parezca que es la palabra y mostrarle a usted una imagen distorsionada de lo que es la imagen verdadera de Dios. Esto pasa. Y hoy en día tenemos un gran peligro con la exposición que tenemos a las redes también. Porque no todo el que dice Señor, Señor está hablando o está mostrando la imagen de Dios. ¿Y usted está en la capacidad de filtrar lo que escucha o pues como lo que yo estoy expuesto es a través de lo que me dicen? Entonces yo solo me expongo porque yo todos los días hacia el trabajo me voy escuchando una predicación. ¿Será eso suficiente? Bueno, y si esa predicación realmente no le está mostrando la verdad de la palabra, se pone más dura la cosa, porque tiene que ser algo personal. Y yo sé que la palabra muchas veces, leer el Antiguo Testamento es todo un reto muchas veces. Las genealogías son una cosa maravillosa. Hay muchas cosas, pero que si te dispones y si te rindes al Espíritu de Dios, Él te va a hablar, Él te va a mostrar cosas maravillosas. Mire, hay detalles aún tan simples que usted dice, me di cuenta de esto, pero después cuando usted se da cuenta lo puede aplicar en su vida, ¿qué es? Eso es. O sea, más allá de las predicaciones, de las charlas de los grupos, de todo lo que usted pueda escuchar, claro que sí, hágalo. Porque como decía el mismo texto, es para edificación de la iglesia. Ese es el fin del cual hacemos cosas como estas que estamos haciendo. Pero eso no es suficiente. ¿Usted quiere ser moldeado a la imagen de Cristo? Contemple su gloria. Búsquelo a Él. Permítame leer este último texto, Romanos 8, versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y hay muchos que creen que con la mitad del proceso de lo que dice este versículo es suficiente. Porque los que de antemano conoció, así pues Dios ya me conoció, yo sé que Él me eligió porque vea, pues yo estoy aquí. Pero dice que Él me quiere hacer conforme a la imagen de su Hijo. No. Eso ya es mucho nivel para mí, ¿no? Yo ahí voy en el proceso, despacito, ¿no? Pues, ¿será que esa es la voluntad del Señor? Hay una parte en la última canción que cantábamos. Ahora puedo ver tu gloria, tus ojos.
Es que yo soy malo para las letras. ¿Puedo ver tus ojos de amor? Ajá. ¿Y a qué le hace pensar toda esa hermosa letra de esa canción? De pronto en el proceso que hemos vivido como cristianos, ¿no? Ay, mire, esta canción empieza diciendo que yo estaba perdido, que mi alma, pues, ay, pero el Señor me encontró, ahora me está transformando. Y si quisiéramos ver, como lo dice aquí, que Dios forma esa imagen de su Hijo en nosotros, ya lo vimos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ya se nos olvidó. Contemplar su gloria, exponernos a Él. Entonces, ¿qué tiene que usted llevarse de esta mañana? La necesidad de contemplar la gloria. Mire, las otras dos cosas que ya vimos ya pasaron en su vida. Si no, podemos hacer ahorita la oración de fe. Pero ya el velo ha sido quitado, ya la libertad ha sido entregada, pero ahora todos estamos en el proceso de transformación. Quédese con eso. Mire, nuestra mente a veces es muy limitada y ya se me olvidó lo que dijimos al inicio. Así pasa. Pero quédese con la necesidad que tenemos de contemplar la gloria de Dios. Con la necesidad de exponernos a la gloria de Dios. ¿Para qué? Para ser más como Cristo. Porque si no, ¿qué va a ver el mundo en nosotros? Más mundo. Pero que tenemos que ser un reflejo de la gloria de Dios. Tenemos que ser la luz y la sal para este mundo.